¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es exactamente un pensamiento? ¿O un dolor? ¿Son algo así como inmaterial, una especie de fantasma que vive dentro de nuestro cuerpo? ¿O son algo mucho más físico? Pues agarraos porque vamos a meternos de lleno en una de las respuestas más radicales y fascinantes que ha dado la filosofía. Durante siglos, la idea dominante, que viene sobre todo de Descartes, era que la mente y el cuerpo eran dos cosas totalmente diferentes. El filósofo Gilbert Ryle, con bastante sorna, le puso un mote que se hizo famoso: el dogma del fantasma en la máquina. O sea, la idea de que dentro de nuestro cuerpo, la máquina, vive un fantasma misterioso y que no es físico, nuestra mente. Pero a mediados del siglo XX, un grupo de filósofos se lanzó a proponer algo que sonaba locura, una solución mucho más simple que borraba al fantasma del mapa para siempre. Este es nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar repasando ese problema clásico del fantasma, luego presentaremos la solución tan atrevida del materialismo de la identidad, veremos cómo intentaron defenderla de las primeras críticas y después exploraremos las objeciones más bestias que la pusieron contra las cuerdas, para acabar viendo qué nos queda de todo esto. El rompecabezas, para que nos entendamos, era este: si la mente no es material, ¿cómo narices interactúa con un cuerpo que sí lo es? ¿Cómo puede ser que un deseo, algo supuestamente inmaterial, haga que tu brazo, que es material, se levante para coger algo? Este lío, el famoso problema mente-cuerpo, ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza de la historia de la filosofía. Y de repente, ¡zas! En la década de los 50, filósofos como U.T. Place o J.J.C. Smart llegan y proponen una solución elegantísima, y sobre todo científica, que se cargaba al fantasma de un plumazo. Su propuesta era radical pero simple. No hay ningún problema de interacción, porque no hay dos cosas distintas. La mente sencillamente es el cerebro. Esta es la idea central de la teoría de la identidad. Y ojo, la palabra clave aquí es idénticos. No dice que los estados mentales son causados por el cerebro, ni que están relacionados, no. Dice que son la misma cosa. No hay dos sucesos, uno mental y otro físico. Hay un único suceso, que podemos describir de dos maneras diferentes. Para que esto se entienda de verdad, vamos al ejemplo que usan todos, el más famoso. Pensemos en una sensación, un estado mental que, por desgracia, conocemos todos de sobra: el dolor. Pues bien, según la teoría de la identidad, esta sensación de dolor es, literalmente, sin trampa ni cartón, lo mismo que un proceso puramente físico que ocurre en nuestro cerebro, la activación de un tipo concreto de fibras nerviosas, las llamadas fibras C. O sea, sentir dolor es tener las fibras C activándose. Son una y la misma cosa. Punto. Y claro, la gente diría: oye, ¿y esto de dónde os lo sacáis? Pues su argumento era que esto no era filosofía de salón, sino una hipótesis científica pura y dura. Tiraron de analogías. A ver, la ciencia ya nos ha demostrado que el agua es H2O, o que un rayo es una descarga eléctrica. Pues ellos proponían que, del mismo modo, la neurociencia acabaría demostrando que un estado mental es, sin más, un proceso cerebral. Claro, aquí la primera objeción que se nos viene a todos a la cabeza es de puro sentido común. Un momento, cuando a mí me duele algo, yo no siento neuronas activándose, yo siento algo desagradable, punzante. ¿Cómo va a ser eso lo mismo que un proceso electroquímico en mi cerebro? Y aquí es donde U.T. Place saca un as de la manga, la idea de la falacia fenomenológica. Él dice que el error está en confundir cómo describimos lo que sentimos con una descripción de un objeto que tenemos dentro. Cuando decimos veo una mancha verde, no estamos describiendo una mancha verde real que flota en nuestro cerebro. Simplemente estamos contando nuestra experiencia, que a su vez es un proceso cerebral súper complejo. El hecho de que no sintamos el proceso cerebral no demuestra que no seamos ese proceso. Simplemente son dos formas de hablar de lo mismo. Pero bueno, aunque la idea era súper atractiva y elegante, no tardaron en aparecer problemas. Y no problemillas, sino objeciones filosóficas muy serias que empezaron a agrietar la teoría por todas partes. Vamos a ver las dos más potentes. La primera bomba la soltó Hilary Putnam y se conoce como el argumento de la realizabilidad múltiple. La idea en el fondo es bastante intuitiva. La teoría de la identidad dice que el dolor es la activación de las fibras C. Vale, pero ¿acaso no podemos imaginar un marciano con un cerebro hecho de alguna sustancia verde que sienta dolor? ¿O un androide con un cerebro de silicio que también sienta dolor? Así que aquí está la pregunta del millón. Si estas otras criaturas pueden sentir dolor pero no tienen nuestras fibras C, entonces el dolor no puede ser idéntico a la activación de las fibras C. La teoría parece demasiado chauvinista, ¿no? Como si solo los seres con nuestra biología pudieran tener mente. La segunda objeción del filósofo Saul Kripke es un poco más enrevesada, pero es brutal. Kripke dijo: a ver, pensemos en el agua.
Una vez que descubrimos que es H2O, entendemos que es una verdad de las gordas, una verdad necesaria. El agua no podría haber sido otra cosa. Pero, ¿pasa lo mismo con el dolor y las fibras C? Pues no lo parece. Como acabamos de ver, podemos imaginar perfectamente que exista el dolor sin que existan las fibras C. Esto nos dice que la conexión no es tan fundamental, no es necesaria como la del agua y el H2O, y eso debilita muchísimo la idea de que son exactamente la misma cosa. Pero si las objeciones anteriores eran serias, la que viene ahora es, para muchos, la que entierra definitivamente la teoría. Tiene que ver con la propia naturaleza de la experiencia subjetiva, con eso que los filósofos llaman qualia, básicamente el cómo se sienten las cosas, como la rojez del rojo, y en general con lo que se conoce como el problema difícil de la conciencia. El filósofo Thomas Nagel lo explicó de una forma genial en su famoso artículo «¿Cómo es ser un murciélago?». Podemos saberlo todo sobre la física de sonar de un murciélago, sobre su cerebro, su comportamiento, todo. Pero, ¿sabemos realmente cómo es para el murciélago ver el mundo a través de ecos? Nagel dice que no, que esa perspectiva subjetiva se le escapa por completo a cualquier descripción puramente física y objetiva. Y para rematar esta idea, tenemos otro experimento mental famosísimo, el de Mary en la habitación, de Frank Jackson. Imaginaos la escena. Mary es una neurocientífica que sabe absolutamente todos los datos físicos y biológicos sobre la visión del color. Lo sabe todo. El único pequeño problema es que ha vivido toda su vida encerrada en una habitación en blanco y negro. Un día, abren la puerta y Mary ve por primera vez un tomate rojo. La pregunta es, ¿aprende Mary algo nuevo? Parece obvio que sí, claro que sí. Aprende cómo es ver el color rojo. Pero un momento, si aprende algo nuevo, significa que todo su conocimiento físico previo estaba incompleto. Por lo tanto, tiene que haber algo más en el mundo aparte de los hechos físicos. ¿Y si hay algo más? El materialismo de la identidad sencillamente se desmorona. Entonces, después de estos golpes tan duros, ¿qué queda de la teoría de la identidad? Pues a pesar de todo, su impacto fue gigantesco. Cambió las reglas del juego al ser la primera en proponer una explicación de la mente que era totalmente científica y materialista, sin fantasmas ni misterios. Su gran punto fuerte fue, sin duda, su simplicidad y su apuesta por una visión científica del mundo, por quitar de en medio al fantasma. Su talón de Aquiles, por otro lado, fue su incapacidad para explicar convincentemente la realizabilidad múltiple y, sobre todo, la increíble riqueza de nuestra experiencia subjetiva. Hoy en día, la mayoría de filósofos creen que estas objeciones fueron demoledoras para la teoría tal y como se planteó. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante. Las críticas a la teoría de la identidad forzaron a los filósofos a darle otra vuelta de tuerca. Se dieron cuenta de que a lo mejor el error estaba en identificar la mente con una sustancia física concreta. Y esto abrió la puerta a una idea totalmente nueva. Si la mente no es el hardware del cerebro, ¿y si fuera su software? Pero bueno, esa ya es otra historia.